No es fácil abrir unos manuscritos o unos libros sobre la mesa y encontrar la historia limpia y desnuda de leyendas. Hay fechas y datos convencionales que son de valor y sin embargo no se les puede profesar el culto que se rinde a la verdad contrastada. El pasado tiene algo de arcano y misterioso, y mucho más cuando se trata de viajar hacia la historia de una institución centenaria como es la Orden de San Agustín. Sería incompleto citar fechas, apilar nombres y subrayar acontecimientos sin más, con la pretensión de acercarse al argumento desdoblado de lo que han sido siglos de vida interna y de presencia evangelizadora en el mundo. Tampoco es fácil poner en las palabras una vibración capaz de otorgarles su significado más cálido y verdadero. En este caso, además, tocamos una historia singular. La acción del Espíritu de Dios y 1000 proyectos con el atenuante de ser humanos forman una trenza casi inseparable. Dan pie a una imprevista alquimia que transforma las dificultades y las sombras en momentos de luz y de futuro. La sociedad medieval europea, identificada con la cristiandad, era una sociedad fundamentalmente rural, apegada a la tierra por el trabajo, pero con la mirada puesta en horizontes infinitos. A comienzos del siglo XII, la situación comenzó a cambiar. Gracias al comercio y al desarrollo de la artesanía, crecieron las antiguas ciudades y nacieron otras. Surge así una clase social distinta, la burguesía, que demandaba evangelizadores también nuevos. The secular clergy was scarce and not adequately educated. El clero secular era escaso y poco dado a las letras, y las órdenes monásticas y los ermitaños, asentados en el mundo rural, vivían alejados del bullicio urbano a causa de su carisma fundacional. Ante ese desafío, surgieron en la Iglesia las órdenes mendicantes. These new communities would in time come to be known as the mendicant orders. Spearheading this movement, St. Francis and St. Dominic, San Francisco y Santo Domingo, abrazando una vida de pobreza extrema, se propusieron contribuir a la reforma de la Iglesia y llegar a las ciudades evangelizándolas con el testimonio de su vida en comunidad, con la predicación y la administración de los sacramentos y también con su presencia en las universidades, que eran las instituciones culturales superiores de la época. The most important cultural institutions of the time. As the Franciscans and Dominicans were starting their journey, al mismo tiempo que franciscanos y dominicos comenzaban su andadura, varios grupos eremíticos de la región italiana de Toscana, conscientes de las necesidades del momento y deseando servir a la Iglesia en una sociedad que había cambiado, se dirigieron al Papa Inocencio IV para pedir que les constituyera también a ellos en orden mendicante, bajo el magisterio espiritual de San Agustín. Estos ermitaños toscanos dieron origen jurídico a la Orden de San Agustín. El Papa, a través de las bulas Incumbit Nobis y Presentium Vobis de 16 de diciembre de 1243, convocó a los representantes de los numerosos eremitorios a reunirse en capítulo y les concedió como norma de vida la regla de San Agustín. Os hago entrega de la regla de San Agustín, para que de ahora en adelante sea vuestra norma de vida. La caridad de la vida común será vuestro distintivo,
deseosos de tener un solo corazón y una sola alma, orientados hacia Dios. Habéis de elegir un prior general y nombro al cardenal Ricardo degli Annibaldi vuestro protector. El primer capítulo general de la Orden se celebró en Roma en marzo de 1244. Se redactaron y aprobaron en él las primeras constituciones y se eligió a Fray Mateus como primer prior general. Quedó constituida jurídicamente desde ese momento la Orden de Ermitaños de San Agustín. Pocos años más tarde, en marzo de 1256, tuvo lugar en el convento romano de Santa María del Popolo un capítulo general conocido en nuestra historia como Capítulo de la Gran Unión, en el que con el apoyo del Papa Alejandro IV y del cardenal protector, fueron incorporadas a la Orden de San Agustín otras órdenes, especialmente los juanbonitas y los guillermitas. En este capítulo fue elegido prior general Lanfranco Septala, cuyo sepulcro se encuentra en la iglesia de San Marcos de Milán. La unión fue aprobada por Alejandro IV con la bula Licet Ecclesiae Catholicae, fechada el 9 de abril de 1256. Con ella los agustinos aumentaron numéricamente y se equipararon desde entonces a las otras órdenes mendicantes. Los agustinos mostraron siempre una vinculación especial con San Agustín, el santo obispo de Hipona, considerándose hijos espirituales suyos, pues profesaban su regla. Pero un hecho histórico reafirmó aún más ese vínculo. El Segundo Concilio de Lyon, reunido en 1274, interpretó una decisión de un concilio precedente, el Cuarto de Letrán de 1215, como prohibición de fundar nuevas órdenes religiosas. Esta medida afectó a varias órdenes religiosas fundadas entre un concilio y otro, siendo suprimidas o agregadas a una preexistente. Podía afectar también a la Orden de San Agustín, por haber sido instituida jurídicamente entre los dos concilios. Pero los agustinos no dudaron en referirse a San Agustín como fundador, considerándose herederos y continuadores de la vida monástica por él fundada en el norte de África. En primer término, ya que con este fin os habéis congregado en comunidad, vivid en la casa unánimes y tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios, y no poseáis nada propio, sino que todo lo tengáis en común. De este modo quedó reforzada la vinculación con el santo hasta considerarlo no solo padre y maestro, sino el auténtico fundador de la orden. De San Agustín, como padre y maestro, recibieron un estilo fraterno de vida común y un sentido de comunidad que comparte el amor, se nutre del misterio trinitario presente en la Iglesia y se sitúa al servicio del mundo desde la amistad y la solidaridad. La vida de San Agustín se remonta al siglo IV. Nacido en Tagaste, en el norte de África, entonces romano,
Su inquietud existencial y profesional le llevó hasta Milán, donde alcanzó una alta posición social. La conversión en el año 386 supuso para el joven Agustín un huracán espiritual que barrió dudas y preguntas. A partir de ese momento y hasta el final de sus días, abrazó un estilo de vida consagrada por entero a Dios. Se puede decir que el baptisterio de Milán, donde recibió el bautismo de manos del obispo San Ambrosio, es la fuente de donde surge la vida religiosa agustiniana. Abandonó toda esperanza humana y decidió seguir a Cristo, abrazando una vida célibe y viviendo en comunidad. Primero en Tagaste y más tarde en Hipona, ya sacerdote y obispo, ensayó con un grupo de amigos el modelo de vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, que tenía una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. El ideal agustiniano se extendió a otras partes de África, multiplicándose los monasterios inspirados en la vida y regla monásticas de San Agustín. Después de su muerte, algunos de sus monjes, acuciados por la persecución de los vándalos y posteriormente del Islam, se trasladaron a Europa, difundiendo allí el estilo de vida agustiniano y la regla de San Agustín. Hay alguna noticia aislada de presencia monástica agustiniana en España, pero la vida agustiniana revivirá con nuevo ímpetu en los canónigos regulares al abrazar la regla agustiniana como código de vida. La Orden de San Agustín adoptó también esa regla al ser instituida por el Papa en el siglo XIII como orden mendicante. Por eso, tanto su espiritualidad como su vida se alzarán sobre dos pilares básicos: la herencia de San Agustín y el estilo de vida de las órdenes mendicantes. La entrega de la regla a sus hijos espirituales ha tenido eco en el arte, como puede verse en el Arca de San Agustín en Pavía o en la representación de Jan van Scorel. En su primer siglo de existencia, la expansión de la orden fue espectacular, llegando a todas las naciones de Europa. Ya en 1256 confluyeron en la Gran Unión unos 150 conventos de Italia, Austria, Alemania, Suiza, Países Bajos, Francia, España, Portugal, Hungría, Bohemia e Inglaterra. A finales del siglo XIII contaba la orden con 17 provincias y aproximadamente 400 conventos en casi todos los países europeos. La orden ha tenido durante siglos una nutrida y calificada presencia numerosa en Italia. Muchos conventos de gran peso en la historia de la orden fueron fundados ya en el siglo XIII. El número de provincias, la mayor parte de origen medieval, ha sido siempre proporcionalmente muy elevado, como en algunos periodos históricos lo ha sido también el de religiosos italianos. Insieme alla predicazione e alla pastorale sacramentale, Junto a la predicación y la pastoral sacramental, el estudio adquirió particular importancia, sobre todo la reflexión teológica, como puente entre la fe cristiana y la cultura del tiempo. Se constituyeron centros de enseñanza teológica en cada provincia y estudios generales junto a las universidades más famosas de la época, como París, Roma, Bolonia, Padua o Nápoles. Come Parigi, Roma, Bologna, Padova e Napoli.
En el altar de la capilla de la Curia General se veneran las reliquias del beato Clemente de Osimo. Fue prior general de la orden y junto con el beato Agustín de Tarano, también prior general, tuvo un protagonismo decisivo en la elaboración de las primeras constituciones oficiales que se conservan, llamadas Constituciones de Ratisbona, por el lugar donde se celebró el capítulo general que las promulgò en el año 1290. Clemente da Osimo è stato inoltre il primo che ha promosso alla fine del secolo XIII. Clemente de Osimo fue además el primero que promovió a finales del siglo XIII la escuela teológica agustiniana, que vio en Egidio Romano, en el beato Santiago de Viterbo y en el propio Agustín de Tarano los primeros grandes, pero no únicos teólogos que contribuyeron a dar auge al pensamiento agustiniano. Característica singular de nuestra escuela teológica es la defensa del papado en las duras luchas político-religiosas de los comienzos del siglo XIV entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso de Francia, y más tarde entre Juan XXII y Luis de Baviera. E più tardi tra Giovanni XXII e Luigi di Baviera. Símbolo elocuente de la vicinanza dell'ordine. Símbolo elocuente de la cercanía de la orden con el papado es la presencia ininterrumpida de un agustino en la corte pontificia como sacrista desde 1352 hasta la reforma de la curia de Pablo VI en 1967. Pronto surgió también la vida agustiniana femenina. La profesión de la regla de San Agustín, según la forma y doctrina de la orden, les concede justamente el nombre de agustinas, ocupando siempre el puesto eminente que la Iglesia y la orden concede a las vocaciones contemplativas. Nel periodo della Grande Unione del 1256 c'erano in Spagna diversi conventi di monache che seguivano la regola di Sant'Agostino, a Palma di Mallorca, Barcellona, Siviglia e Toledo. I conventi femminili si diffusero anche in altri paesi. In Germania, quello di Obendorf nel 1264, in Italia quello di Santa Croce sull'Arno nel 1279 e di Orvieto nel 1286. Dai documenti del provinciale di Germania e del cardinale Annibaldi risulta che il convento di Obendorf testimonia la prima presenza femminile dell'ordine. La vita agostiniana femminile si diffuse ampiamente in tutta l'Europa. Vennero istituite nuove fondazioni e molti conventi preesistenti furono aggregati all'ordine. In conformità con le caratteristiche proprie del tempo, la vita dei conventi femminili era di tipo contemplativo. Muchos laicos que frecuentaban las iglesias conventuales de la orden mostraron interés por seguir la espiritualidad agustiniana para vivir su propia vida laical. Nacieron así asociaciones laicales, confraternidades y sobre todo la llamada Tercera Orden. Por medio de un programa de vida cristiana, los miembros de la Tercera Orden procuraban expresar en familia y en la sociedad los valores que los frailes y las monjas profesaban en sus conventos. Algunos siglos más tarde, hubo grupos de la Tercera Orden que llegaron a constituirse en congregaciones religiosas, permaneciendo vinculadas a la orden como parte de la gran familia agustiniana. Asimismo, algunas congregaciones abrazaron la regla de San Agustín y solicitaron la afiliación a la orden, de modo que la familia agustiniana quedó constituida por la rama masculina, las monjas, los laicos asociados en fraternidades seculares y las congregaciones religiosas afiliadas. Más significativo que el proceso de implantación de la orden es el testimonio de sus santos. Huellas frescas del Evangelio en el camino de la historia. Dios como hilo invisible que ensartó los misterios gozosos y dolorosos de su vida. En primer lugar tenemos a San Nicolás de Tolentino. En este año, el pasado año, celebramos el 7º centenario de la muerte, murió en 1305. Fue el primer agustino canonizado. A él siguieron otros muchos beatos contemporáneos suyos, como por ejemplo Federico de Ratisbona, Clemente de Osimo, Agustín de Tarano.
Ángel de Furci y Andrea de Monterreale, por citar algunos, porque nuestros santos, o mejor, nuestros beatos son muy numerosos, todos los de este periodo. Hombres y también podríamos decir mujeres. Figuran en primer lugar Santa Clara de Montefalco y luego, un poco más tarde, la más conocida, la venerada por todo el mundo, Rita de Casi. Como el resto de la Iglesia, la Orden experimentó también la decadencia que cubrió de niebla del siglo XIV al XVI, tiempo marcado por la peste negra, el cisma de Occidente, la Guerra de los 100 años y el nacimiento del protestantismo. Estos acontecimientos debilitaron la vida religiosa, la cubrieron de cicatrices y ocasionaron cierta decadencia espiritual que no siempre fue numérica. Tantos avatares produjeron reacciones contradictorias y no faltaron movimientos de reforma que constituyeron congregaciones de observancia que cultivaban un riguroso ascetismo, como la de Lecceto y otras varias, sobre todo en Italia, pero no únicamente allí, pues las hubo también en Viena, Alemania o España. Miembro de una de las congregaciones de observancia, la de Sajonia, fue Martín Lutero. Ingresó en la orden en Erfurt en 1505, hombre de vida interior tensada por los escrúpulos, tierno y arrogante al mismo tiempo, alzó la voz contra los escándalos de la vida eclesiástica. Surgió así la Reforma protestante al presentar sus 95 tesis denunciando las prácticas abusivas del papado y apartándose de puntos esenciales de la doctrina de la Iglesia. Abandonó la orden y la Iglesia en 1521. De espíritu atormentado, nadie puede negar su profunda religiosidad. Señor Dios, tú me has confiado dirigir y pastorear la Iglesia. Conoces que soy inepto para cumplir tan difícil misión, por eso acudo a ti. Utilízame como obediente instrumento tuyo. No me abandones en modo alguno, pues donde yo me encuentre solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén. Lutero, no obstante sus errores, fue clarividente al denunciar algunas situaciones intolerables y advertir que algunos predicadores pregonaban sus ensueños, no la palabra de Dios. Por otra parte, no debemos olvidar que contribuyó a un mejor conocimiento de la Biblia entre el pueblo. La Orden sufrió mucho con la Reforma protestante. Desaparecieron algunas provincias de Alemania y la Congregación de Sajonia y se debilitaron otras. Mientras tanto, la provincia de Hungría se perdió con la conquista de los turcos. La persecución desatada por el cisma en Inglaterra e Irlanda llevó al martirio en 1539 a San Juan Stone y en 1654 al beato William Tyrrell, mientras que la mayor parte de las casas fueron suprimidas. Durante este tiempo de polémica doctrinal y alboroto disciplinar, tuvo particular importancia el general de la Orden Jerónimo Seripando, que fue cardenal y presidente del Concilio de Trento. Hubo intentos de renovación en Alemania, Países Bajos, en Francia y sobre todo y con mayor fruto en España, donde la Orden vivió durante el siglo XVI un auténtico siglo de oro que anticipaba reformas dictadas posteriormente por el Concilio de Trento. En la corriente de este impulso renovador brillan los santos agustinos españoles San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco y otros venerables religiosos, algunos de ellos misioneros.
El testimonio de su vida habla por sí solo del nivel religioso que existía en la provincia de Castilla, particularmente en el convento de Salamanca, quizás el más significativo por ciencia y santidad de toda la historia de la orden. Miembro de este convento también era entonces Fray Luis de León, el gran literato y autor espiritual injustamente encarcelado por la Inquisición. En este siglo surgió en España, por iniciativa de la provincia de Castilla, la Reforma Recoleta, cuando el capítulo provincial decidió permitir un tipo de vida más riguroso y aislado a aquellos religiosos que se sentían llamados a la vida retirada y a la contemplación. El grupo que abrazó esta forma de vivir se convirtió pronto en una congregación de observancia dentro de la orden, pero con gran autonomía de gobierno, y siglos más tarde, a principios del siglo XX, en una orden independiente. De modo similar, nació en Italia la Congregación de los Descalzos, que llegará a ser orden autónoma en 1930. La aplicación de las reformas del Concilio de Trento elevó la temperatura moral de la vida de la orden y produjo un fuerte crecimiento numérico. En torno a 1575 eran 10 las provincias, unos 1000 los conventos y cerca de 16.000 los religiosos. También la vida femenina contemplativa agustiniana conoció gran difusión durante el siglo XVI, fundándose muchos conventos tanto en España como en Italia. En el contexto de fervor espiritual hay que situar el impulso misionero que tuvo lugar en la orden a raíz de los descubrimientos y exploraciones del siglo XVI. Las provincias españolas y la portuguesa enviaron un número importante de frailes agustinos a América y Extremo Oriente. El prior general Jerónimo Seripando, en sintonía con los deseos expresados por el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, pidió a los provinciales españoles que los religiosos destinados a misiones fueran santos, sabios y desearan ir voluntariamente a América. Se pretendía así que la vida de los misioneros fuera el argumento apologético más claro a favor del mensaje predicado. En conformidad con la voluntad manifestada por el emperador y mi propio deseo, os exhorto a enviar a los nuevos territorios descubiertos misioneros que sean santos y sabios y que deseen ir voluntariamente. Santo Tomás de Villanueva justificó la necesidad de enviar misioneros a los nuevos territorios, afirmando con visión premonitoria que en el futuro América podría llegar a ser para la Iglesia más importante y significativa que la Europa de su tiempo. La cristiandad europea estaba entonces sometida al peligro interno de división con la Reforma protestante y al riesgo de la pérdida de su identidad y de su fe por la presión de los turcos sobre Viena. Debemos poner un empeño particular en la evangelización de los nuevos territorios descubiertos. Quién sabe si en el futuro no llegarán a ser la parte más importante y central de la Iglesia. El encuentro con América abrió las puertas al esfuerzo evangelizador de los agustinos, que el 22 de mayo de 1533 desembarcaron en Veracruz. El grupo de los 7 primeros misioneros agustinos
fue presentado con alas en un cuadro del siglo XVI, para simbolizar de este modo su santidad. En América, la orden se caracterizó por la cercanía y defensa de los indígenas, el aprendizaje de sus lenguas, el respeto hacia algunas de sus tradiciones seculares, la redacción de catecismos, la apertura de hospitales y centros educativos, la construcción de acueductos, etc. Se decía que en el arte de fundar pueblos, civilizarlos y administrarlos, se llevan la palma como verdaderos maestros de civilización. Los agustinos fueron los primeros en dar la Eucaristía a los nativos, mientras que algunos teólogos discutían sobre la igualdad de los indios en comparación al resto de los seres humanos. También en América la orden creció extraordinariamente. El primer convento en Ocutuco, México, fue fundado en 1533. 30 años fueron suficientes para abrir en México 50 casas y contar con 300 misioneros. La provincia de México fue fundada en 1568 y una segunda provincia mexicana, la de Michoacán, lo fue en 1602. Desde México la orden se propagó por todos los nuevos territorios descubiertos. Surgirán por eso nuevas provincias. Todavía en el siglo XVI se fundaron las provincias del Perú y Quito. En 1601 se erigirá la de Colombia y pocos años más adelante la de Chile. El capítulo provincial de los agustinos del Perú de 1555 sentenciaba: Porque somos enviados a predicar a estas gentes que no tienen conocimiento de Dios, estamos obligados a más perfecta manera de vivir, no solamente delante del acatamiento divino de Dios, nuestro Señor, pero aún delante de todos los hombres. En un siglo de presencia agustiniana en América, la orden se había extendido por todo el continente latinoamericano, dejando su firma en la cultura y en la majestuosidad de sus conventos y en testimonios eximios de santidad y de defensa de los indígenas, como el protomártir del Perú, Diego Ortiz, o en los obispos Agustín de Coruña o Luis López de Solís, entre otros muchos. Junto a la labor pastoral misionera, también el fomento de la cultura, que va a tener su reflejo en la construcción de monumentos artísticos de extraordinario valor hasta nuestros días. Influidos tal vez por las ideas del Renacimiento, los misioneros del siglo XVI concebían el cristianismo como una perfección humana que también afectaba al orden natural. Es significativo igualmente el protagonismo de la orden en la evangelización de Filipinas, acompañando varios agustinos el viaje de Legazpi de 1565. Entre ellos se encontraba el geógrafo Andrés de Urdaneta. La provincia de Filipinas, creada en 1575, evangelizó el archipiélago en solitario durante 15 años, bajo la protección del Santo Niño de Cebú. Las rutas descritas por Urdaneta fueron guía de navegación para los 3 siglos siguientes. In 1584, the desire to preach the Christian faith took the order to Japan. El deseo de predicar el cristianismo llevó a la orden en 1584 hasta el Japón, donde floreció en espléndidos frutos de santidad en los beatos Bartolomé Gutiérrez, Pedro Zúñiga, Francisco Terrero, Vicente Simoes o en Santa Magdalena de Nagasaki. Dignas de una novela son las peripecias del mártir agustino japonés Kintsuba, que trabajó ocultamente en favor de los cristianos dentro del palacio del mismo emperador. En el camino hacia India, los agustinos portugueses evangelizaron un gran número de lugares de África. En la costa oriental de África,
Una comunidad cristiana compuesta por sacerdotes, religiosos y laicos fue martirizada en la ciudad de Mombasa. Mientras tanto, en Europa, los agustinos seguían creciendo y los belgas se esforzaban por la evangelización en Holanda, creando las bases de la futura provincia holandesa. La provincia irlandesa, creada poco antes, estableció un colegio en Roma en 1656, a causa de las difíciles circunstancias para la formación de los propios aspirantes en su patria. A finales del siglo XVIII, con el impulso de la Ilustración, se ponen bajo sospecha dos bastiones de la sociedad tradicional. La Revelación y la Iglesia portadora e intérprete de la Revelación. La Revolución Francesa, por otra parte, inició un periodo de inestabilidad que perturbó la vida de la Iglesia y, desde luego, a la Orden de San Agustín. Los artífices de la Revolución pretendieron acabar con estructuras, tradiciones y formas de vida sólidamente arraigadas para imponer un nuevo orden social y cultural en el que la vida de los individuos se rigiera por la racionalidad. Al final de la Revolución Francesa, la Orden había perdido las 5 provincias existentes en Francia. La invasión napoleónica y las revoluciones liberales impusieron la política exclaustradora en otros países europeos, como Alemania, Italia, incluida Roma, Polonia, Bélgica, Portugal o, por razones diversas, Irlanda. El Papa fue secuestrado por Napoleón, quedando como responsable del Quirinal el sacrista pontificio y santo obispo agustino Bartolomeo Menocchio. España fue inicialmente el único país que, unido a las colonias americanas, mantuvo gran número de religiosos. Por ese motivo, el rey Carlos IV consiguió del Papa en 1804 un régimen especial autónomo para los religiosos españoles. Pocos años después, la independencia de los países americanos y la exclaustración de 1836 hizo que nuestra orden solo mantuviera en España el convento de Valladolid de la provincia de Filipinas y el de Monteagudo de la Congregación de Observancia Recoleta. En la hermosa sala capitular del Convento Máximo de Quito tuvo lugar la firma de la independencia del Ecuador, pero en el proceso de emancipación de las nuevas naciones surgidas en América, las provincias americanas de la Orden sufrirán exclaustraciones promovidas por los gobiernos liberales, quedando sumidas en la debilidad. Más tarde experimentarán un fenómeno similar las provincias de Italia, cuando se vean afectadas por la legislación desamortizadora de los bienes eclesiásticos, que acompañó el proceso de unidad nacional. Life in the order inevitably suffered the effect of all these events. However, a new missionary and La vida de la vocational orden sufrió, como no podía ser de otro modo, los embates de todos estos acontecimientos. Sin embargo, no faltó un nuevo ímpetu misionero y vocacional que tuvo su primera expresión en la misión irlandesa en Estados Unidos, emprendida en 1796. Los inicios fueron difíciles, pero en 5 años construyeron la emblemática iglesia de San Agustín de Filadelfia. Aquellos modestos orígenes dieron lugar al establecimiento de la provincia de Villanova y la creación de su famosa universidad. Al impulso misionero de la provincia de Irlanda se debió también el comienzo de la vida agustiniana en Australia, a partir de 1838. Asimismo, la provincia de Sicilia dio origen a la provincia de Malta en 1817.
En España, la provincia de Filipinas, desde su convento de Valladolid, supo estimular la vida agustiniana, manteniendo su espíritu misionero en Filipinas y más tarde en América Latina, mientras que, gracias a la bonanza política, inició también la recuperación en España de la tradición del estudio de la orden. Recibió en 1865 el convento de Santa María de la Vid, antiguo convento premostratense, para convertirlo en casa de formación teológica. Reformó el plan de estudios teológicos para la formación de sus seminaristas e inició en 1881 la publicación de la revista La Ciudad de Dios. 4 años más tarde, recibió el monasterio de El Escorial. En un edificio anejo, erigió un centro universitario. Ayudó además a la restauración de la provincia de Castilla, 1881, y fue madre de la provincia matritense, fundada en 1895. Y ya entrado el siglo XX, de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España, fundada en 1926. Mientras tanto, el 4 de julio de 1893, con la significativa participación del obispo agustino de Salamanca, Tomás Cámara, el Papa León XIII restableció la unión de los agustinos españoles con el resto de la orden. En el ámbito de la familia agustiniana, la segunda mitad del siglo XIX conoció un gran incremento de la vida agustiniana gracias a la fundación de varias congregaciones, sobre todo femeninas, que abrazaron la regla de San Agustín. Muchas de ellas están afiliadas a la orden y forman parte de la familia agustiniana. Como la llama que surge de las cenizas, aparentemente muertas, la vida agustiniana se difundió ampliamente en Irlanda, llegando más tarde al Reino Unido, donde acabaría dando origen a una nueva provincia. Gracias al venerable padre Pío Keller, fue posible restaurar la provincia alemana, mientras que el capítulo general de 1895 aprobó las nuevas provincias matritense y de Holanda. El convento de Brno obtuvo del Papa Benedicto XIV el privilegio de gozar de un prior vitalicio y sucesivamente la concesión del grado de abad para su prior. La política de José II de imponer a los monasterios la dedicación a actividades de carácter social hizo que esta abadía se convirtiera en un auténtico referente cultural. El abad, Franz Knapp, fundó la Sociedad Agrícola de Moravia y realizó múltiples experimentos sobre fecundación y cultivo de las plantas, que continuó su discípulo y sucesor, Gregorio Mendel, considerado por sus descubrimientos sobre las leyes de la herencia, el padre de la genética. La orden perdió en la desamortización que acompañó el proceso de unidad italiana el antiguo convento de San Agustín de Roma, sede de la Curia General y de la Biblioteca Angélica, fundada por Angelo Rocca, que fue la primera biblioteca en el mundo abierta a la consulta pública. Grazie alla gestione dell'allora vicario generale Pacifico Neno. Gracias a las gestiones del entonces vicario general, Pacífico Neno, la orden adquirió en Roma en 1882 la Villa Cesi, a la sombra de la Basílica y Plaza de San Pedro. Actualmente, este lugar es sede de la Curia General, del Colegio Internacional Santa Mónica y, a partir de 1970, del Instituto Patrístico Agustiniano. Asimismo, animó a los religiosos exclaustrados a regresar a los conventos para reiniciar la vida agustiniana. La restaurada provincia de Castilla abrió nuevo campo apostólico en las Antillas, mientras que la provincia de Filipinas, además de ayudar a las provincias de Perú y de Colombia, asumió el vicariato apostólico de Iquitos en el Perú e inició nuevas presencias de la orden en Brasil y Argentina. México y los países de América del Sur conocieron también un lento restablecimiento de la orden, contando algunas con el apoyo de varios agustinos europeos. En
En 1889 se reanudó, tras 24 años, la celebración de los capítulos generales, asistiendo circunscripciones que habían estado ausentes desde décadas. Los españoles participaron en el de 1895, tras su ausencia desde 1804, recuperando la orden su régimen ordinario de gobierno. Un momento fuerte para la orden en el campo del que venimos hablando, de nuestros santos y beatos, tuvo lugar durante el pontificado de León XIII. Fueron canonizadas en aquella ocasión Clara de Montefalco, Rita de Casia. Alonso de Orozco fue beatificado, en estos últimos años ha sido canonizado, y luego también otros beatos italianos. A estos beatos italianos, ya en tiempo de Pío X, se unió o se añadió el párroco italiano Esteban Belesini. Expulsado de los estados pontificios por las tropas napoleónicas, Esteban Belesini fundó una escuela en Trento, su ciudad natal, inspirándose en principios pedagógicos prácticamente que podríamos decir de nuestros días. El modelo fue impuesto en todas las escuelas públicas de Trento. Belesini, nombrado después inspector de la educación, pasó a Roma, a los estados pontificios, y luego a Roma, fue nombrado maestro de novicios y finalmente párroco de Genazzano, donde murió contagiado por la peste que asolaba a sus parroquianos a los que asistía. Un hermoso símbolo de la vuelta a la normalidad para la orden fue la devolución en 1900 de la iglesia y convento de Pavía, que custodia los restos de San Agustín. En torno a esas fechas, la provincia de Villanova extendió la vida agustiniana a la isla de Cuba. La recientemente creada provincia de Holanda se expandió en el propio país, fundando además comunidades en París, donde la orden no había sido reestablecida después de la supresión napoleónica. La provincia belga reemprendió su camino con nuevo vigor a partir de 1902, mientras que la de Alemania se expandió, estableciendo nuevas comunidades tras la restauración de la provincia en 1895. En los años 20 fundará en los Estados Unidos, pasando más tarde a Canadá, poniendo así los cimientos de la futura provincia de Canadá. Sin embargo, Europa iba a conocer en la primera mitad del siglo XX los horrores de dos guerras mundiales y algunos conflictos nacionales, como la Guerra de España, que darían lugar a graves tribulaciones para la orden. Como es sabido, España sufrió una cruenta persecución religiosa. Algunos dicen guerra civil, pero no coincide exactamente. Fue más, que se acompañó de una explosión de anticlericalismo callejero y violento. Fueron martirizados un centenar largo de agustinos en los procesos de beatificación que pronto tendrán lugar o llegan a su conclusión. Son 98 exactamente los que figuran, y entre estos mártires conviene colocar en primer lugar, ya beatificado, el padre Anselmo Polanco, obispo de Teruel. No solo fue en España, persecuciones durante el siglo pasado hubo en muchos territorios. En Alemania la provincia perdió cerca de 70 hermanos, y en México precedentemente, en las llamada Revolución Cristera, tenemos también un fruto significativo, el padre Elías del Socorro Nieves, beatificado en el 1997. Dopo la guerra mondiale, l'ordine sperimentò una nuova... Tras la Guerra Mundial, la Orden experimentó un nuevo florecimiento en el contexto de una sociedad castigada por tantas miserias como las vividas y necesitada de recuperar valores humanos y religiosos. En Estados Unidos ya había aumentado el número de provincias con el nacimiento de la provincia de Chicago, Midwest, en 1941, y nacerá más tarde la de California, West. También fundaron comunidades en Estados Unidos, provincias europeas de Italia, Irlanda, Alemania o España y la mexicana de Michoacán. Se intensificó además la presencia de la Orden en América Latina,
con la creación de nuevas circunscripciones por parte de las 4 provincias españolas, en el Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y más recientemente Panamá o Centroamérica. La provincia de Holanda estableció un vicariato en Bolivia. La de Chicago y las provincias italianas unidas para esta empresa lo hicieron en el Perú. La provincia de Malta se hizo presente en el Brasil y la de Irlanda en Ecuador. La tiranía comunista sobre Bohemia dio origen al Vicariato de Viena con los exiliados de la provincia. Irlanda, después de consolidar la presencia agustiniana en Australia, dio origen a una nueva provincia en 1952. En África, la provincia irlandesa, después de años de trabajo misionero, hizo crecer una viceprovincia en Nigeria, que ha sido erigida como provincia en el 2001. Las provincias de Bélgica y Alemania abrieron nuevos campos misioneros en el Congo, e igualmente la provincia de Holanda abrió misiones en Papúa. Algunas presencias misioneras más significativas han sido confiadas a la Orden por la Santa Sede a lo largo del siglo XX, como vicariatos apostólicos en Perú, Argentina, Nigeria, Congo y Papúa. La provincia de Filipinas se hizo presente en Tanzania e India y llegó de nuevo hasta China, donde había establecido una misión a finales del siglo XIX y donde había sido martirizado el padre Abilio Gallego, retomando el contacto con viejos hermanos chinos. La provincia de Polonia ha recomenzado su camino, recibiendo de nuevo su casa madre, el convento de Santa Catalina, en Cracovia. Por otra parte, la caída del muro de Berlín en 1989 ha permitido la reanudación de la vida agustiniana de aquellos hermanos checos de la provincia de Bohemia y de la abadía de Brno, que habían quedado en su patria y habían sobrevivido al régimen comunista. La provincia de Vilanova inició una misión en Japón y más recientemente en Sudáfrica. Las de Inglaterra y Australia lo han hecho en Corea, implicándose enseguida en ella la joven provincia de Cebú. La provincia umbra inició, antes de la unificación de las provincias italianas, una misión en Eslovaquia, que forma actualmente parte de la provincia italiana. La Curia General, con el apoyo de varias circunscripciones, abrió una misión en Kenia. Durante el siglo XX, la Orden se abrió decididamente en muchos países al apostolado de la educación, en niveles medio o superior, y aumentó de forma notable la presencia en el campo parroquial. En 1933, la provincia de Malta tomó la decisión audaz de abrir una fundación en un lugar agustiniano particularmente emblemático, como es la antigua ciudad de Hipona, en Argelia. Il Concilio Vaticano II, con il suo invito a tornare alle fonti per rinnovare la vida. El Concilio Vaticano II, con su invitación a volver a las fuentes para renovar la vida religiosa, estimuló en la Orden la profundización en la espiritualidad agustiniana, por ser San Agustín y el modo de vida por él fundado una de las fuentes esenciales de nuestra espiritualidad. Frutto di questa riflessione sono le costituzioni dell'ordine. Fruto de esta reflexión son las constituciones de la Orden, renovadas en 1968, y la Ratio Institutionis, aprobada en 1995, que es el documento guía para la formación de nuevos candidatos.
Hoy la Orden prosigue su camino de servicio a la Iglesia, luchando por hacer realidad sus ideales. De la mano de las sugerencias de los últimos capítulos generales, se han abierto nuevas fronteras geográficas, sociales y culturales para propiciar un mayor acercamiento al mundo y un mejor servicio a la Iglesia. Son pasos significativos el trabajo corresponsable con los laicos y el impulso de fraternidades agustinianas seculares, la atención especial a la juventud, organizando encuentros internacionales de jóvenes. La Orden está presente en la ONU como organización no gubernamental y es de subrayar la presencia en Internet de las obras completas de San Agustín en diferentes lenguas, así como la preparación de recursos impresos y audiovisuales que están contribuyendo a un mayor conocimiento de la figura y el pensamiento de San Agustín. En consonancia con una característica propia de las órdenes mendicantes, se ha fomentado la comunicación y la colaboración internacional entre la Curia General y las provincias, y éstas entre sí, para la realización de actividades o proyectos concretos, normalmente por medio de federaciones nacionales o internacionales, para reflexionar y programar juntos ante las nuevas condiciones de la Iglesia y la sociedad. Desde 1992 se viene desarrollando un proceso de renovación personal y comunitaria de la Orden en América Latina, para responder mejor a las exigencias de aquella realidad continental. Favorecidas por el trabajo y el programa de un buen número de comisiones internacionales, se han desarrollado en la Orden iniciativas como congresos, semanas de estudio o encuentros para laicos, jóvenes, formadores, promotores vocacionales, estudiosos de la Orden, entre otros. Paralelamente, se ha estrechado la relación y cercanía entre las distintas ramas de este frondoso árbol que es la familia agustiniana. Una familia que tiene a San Agustín como padre y se siente unida por un íntimo lazo espiritual. La Orden se esfuerza por responder a los signos de los tiempos, adaptándose progresivamente a las circunstancias particulares de cada lugar y realizando gran pluralidad de opciones en conformidad con las diversas necesidades. Así, mientras que algunas comunidades promueven la dedicación al estudio, otras potencian la liturgia o emprenden valientes iniciativas sociales. Las cambiantes situaciones sociales están llevando además a una reorganización de las actividades tradicionales, como las misiones, la educación o la administración pastoral en las parroquias, procurando la integración de los valores de la Iglesia en la realidad social. Los estudios agustinianos y patrísticos tienen un lugar destacado en los centros de estudios y publicaciones periódicas que gestionan distintas provincias. Mención particular merece el prestigiado Instituto Patrístico Agustiniano, que desde su sede de Roma ofrece un extraordinario servicio académico a la Iglesia con el estudio de los Santos Padres. En un nivel distinto, se ha creado un Instituto de Espiritualidad Agustiniana. Otros centros de formación universitaria como universidades, colegios mayores y la presencia de hermanos en la universidad constituyen una aportación relevante de la Orden a la Iglesia en la evangelización de la cultura. Las provincias más jóvenes son la del Santo Niño de Cebú en Filipinas y la de Nigeria. La provincia de Colombia ha recuperado su régimen ordinario y más recientemente la del Perú. En diversas partes de la Orden hay signos de esperanza vocacional, como se constata en casi todas las circunscripciones de América Latina.
Es también el caso de algunas realidades de África o de presencias en Asia, particularmente India y Filipinas. Otras provincias, en cambio, de gran peso histórico, enmarcadas en una sociedad secularizada, padecen la carestía y el envejecimiento progresivo. Estas circunstancias han obligado a iniciar un proceso de replanteamiento del actual mapa de circunscripciones para acomodarlo a su realidad numérica y apostólica, produciendo unión de provincias o modificación de su situación jurídica. Después de acompañar a la Iglesia en la celebración jubilar del año 2000, el prior general y consejo han invitado a toda la familia agustiniana a celebrar 3 años jubilares para recordar el aniversario del nacimiento de San Agustín en el 2004. Los 700 años de la muerte de San Nicolás de Tolentino y 450 de la de Santo Tomás de Villanueva en el 2005. Y el 750 aniversario de la Bula de la Gran Unión de 1256 en el 2006. Estos jubileos son una oportunidad para encontrar en las conmemoraciones históricas un motivo de renovación eclesial y agustiniana. En los últimos decenios se ha acentuado la sensibilidad social, multiplicándose las iniciativas a favor de los más necesitados. En ese contexto, la Orden ha optado en el capítulo del 2001 por intensificar la atención al continente africano, donde ya algunas provincias desempeñan desde hace años un eficiente servicio eclesial. Hasta aquí unos apuntes y unas imágenes que permiten asomarnos al ancho paisaje de la historia de la Orden de San Agustín. Tejida con el material de sueños, errores y aciertos, su lectura estimula e interpela. Es cuadro de honor y espejo que descubre el verdadero rostro de los agustinos. Nacida la Orden para el anuncio de la salvación de Jesucristo, su patrimonio más valioso son las personas, particularmente la cartelera de los santos y beatos, de los misioneros que transmitieron el Evangelio en el contexto cultural de los destinatarios. Hombres y mujeres enamorados de Dios que no se avergonzaron del Evangelio. Junto a ellos los teólogos, los científicos, los escritores, los profesores, los párrocos, los sastres, los carpinteros y las hermanas sin pasaporte que solo han viajado por la geografía del espíritu porque a Dios se accede en traje de silencio. Personas que han vivido al borde de lo heroico y predicaron el Evangelio con inteligencia y sinceridad. Evangelizadores de cuerpo entero que, lejos de la rutina y el convencionalismo, ofrecieron a la humanidad el testimonio de la comunidad y una clara predilección por los pobres y pequeños. Celebramos la historia vivida y nos disponemos a seguir construyéndola, porque creemos que el amor de Dios se extiende a todo hombre y mujer de cualquier época, también la presente y la futura. Somos portadores, testigos y pedagogos de la espiritualidad agustiniana. El mensaje de San Agustín ha superado las barreras del tiempo y llega a las fibras más íntimas del corazón humano. Como en Pentecostés, María, nuestra Madre del Buen Consejo, ha acompañado esta historia, tejida con los desafíos de las vicisitudes históricas y la respuesta dada a los signos cambiantes de los tiempos. El testimonio de María nos recuerda, una vez más, que solo el Espíritu de Dios puede renovar nuestra vida, pues ninguna iniciativa humana puede reemplazar la acción de aquel que es la fuente de toda vida.